Damos gracias a nuestros hermanos músicos que nos guían en la alabanza a nuestro Dios. Nosotros abrimos nuestras Biblias en Apocalipsis 7 y nos encontramos estudiando los versos del 9 al 17. Apocalipsis 7, versos del 9 al 17. A pesar de los tiempos que vivimos, creo que Dios está haciendo un despertar en muchas personas. Está despertando corazones para salvarlos y cristianos para conocer la verdad. Y Dios está produciendo un avivamiento en muchos lugares de este mundo. Y esperamos que siga obrando en los corazones por mucho más tiempo y vaya despertando a las doctrinas de la gracia y a una profundidad con el Señor. Eso es lo que más deseamos, que haya un avivamiento de Dios. Pero aquí en Apocalipsis 7 del 9 al 17, Dios aparece en toda su actividad salvadora, produciendo un avivamiento mundial, salvando cantidades de personas que nunca ha visto la historia de la iglesia. Pero también vimos que es el peor momento de la historia de la humanidad, porque la influencia restrictiva del Espíritu Santo ya no está y el pecado se ha desbocado. El tiempo de la maldad total de parte de Satanás sobre la tierra y la dictadura aterrorizante del anticristo y el falso profeta. Y también es el tiempo de la furia de Dios contra los impíos aquí en la tierra. Este es el día del tiempo de juicio de Dios. Y el mundo entero va a estar envuelto en los juicios de Dios, como la guerra, el hambre, pestes, terremotos, muerte, el cielo desvaneciéndose, las montañas desvaneciéndose también, y muriendo muchísimos millones de personas. Y culminará con el día del Señor, que no es otra cosa que la furia de Dios, que es la ira de Dios. Es en medio de ese tiempo es que Dios será este Salvador, salvando a gente de una manera especial, de una manera que nunca hemos conocido. Dios ha prometido salvar a Israel y su promesa se va a cumplir. Lo vimos en algunos textos la semana pasada, como Romanos 11:25, cuando el apóstol Pablo dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego se retoma otra vez con la nación de Israel, dice, y luego todo Israel será salvo. Y esta promesa de que todo Israel será salvo comienza a cumplirse aquí en Apocalipsis 7, del 1 al 8, que ya lo estudiamos anteriormente. ¿Cómo comienza Dios haciendo esto? Redimiendo, sellando y protegiendo a esos 144,000 judíos. Ellos serán los predicadores del evangelio en ese tiempo. Y en su predicación por todo lugar, Israel, la nación de Israel, oirá el evangelio salvador. Y como dicen los profetas, mirarán a aquel que han traspasado y serán redimidos. Así dice el profeta Zacarías. Y su promesa de salvación se cumplirá. Así que la salvación de todo Israel está llegando aquí, está llegando en este punto en que nos encontramos de Apocalipsis 7. Pero nuestro texto, cuando avanzamos al verso 7 hasta el versículo 9 hasta el verso 17, observamos que la salvación también se está dando para los gentiles. Y vimos desde dónde comienza la promesa de Dios para salvar a los gentiles. Desde el Antiguo Testamento, una y otra vez Dios está reiterando que no solamente quería salvar a Israel, sino que quería llegar a todos los gentiles. Y en Génesis 12:1 le hace la promesa que es a Abraham, a un hombre, dice, 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y de la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Esta nación es Israel. Y luego sigue diciendo, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y aquí está la promesa para los gentiles, dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que será a través del testimonio de esta nación de Israel, pero una Israel convertida,
Y en gran parte están aquí los 144,000 judíos, que el resto del mundo en el tiempo de la tribulación será salvo. ¿Por qué? Porque van a escuchar el evangelio de Cristo por todos ellos. Entonces hay una promesa de pacto abrámico aquí relacionado con la salvación, no solo de Israel, sino para los gentiles. Y por eso es que el apóstol Pablo, cuando está hablando, escribiendo la carta a los romanos, cuando ya ha hablado de que tanto Israel es pecador y también que los gentiles son pecadores, en Romanos 3:29 él dice: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Y la respuesta retórica a esta pregunta es: ciertamente también de los gentiles. Vaya. Entonces nos preguntamos, ¿quiénes son este gran avivamiento masivo que va a barrer a los gentiles de toda la faz de la tierra en ese tiempo? ¿Quiénes son ellos? Y bueno, mira aquí en Apocalipsis 7:14 lo que señala el texto. Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Estas personas son las que salen de la gran tribulación. Están en el cielo en ese momento. Pero específicamente, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Bueno, eso es lo que comenzamos a ver la semana pasada. Y comienza el apóstol Juan en su visión a describirnos qué es lo que está viendo en este nuevo grupo. ¿Quiénes son estas personas? Y Juan comienza diciendo en el versículo 9, Apocalipsis 7:9, dice: después de esto miré. Y ya sabemos que esto indica una nueva visión, una visión diferente a la visión del grupo de los 144,000, que es la visión anterior. Porque esta nueva visión le produce sorpresa al apóstol Juan. Dice: he aquí. Esta es una exclamación que señala que Juan está totalmente sorprendido. Algo le ha llamado la atención, algo que ni siquiera podía imaginarse. Entonces él dice: he aquí. Es una expresión de sorpresa. Ahora, ¿qué podría sorprenderle al anciano apóstol, que estaba más de los 80 años, por el año 96 después de Cristo? ¿Qué le podría sorprender a un apóstol así? Porque ya los demás apóstoles habían muerto. ¿Qué podría hacerle exclamar aquí a Juan, que está ministrando hace poco, antes de cogerlo preso, estaba ministrando a las iglesias gentiles de Asia Menor, que habían sido fundadas por el apóstol Pablo en todos sus viajes misioneros, y que tenía un panorama pesimista respecto al futuro de ellas, por cuanto 5 de estas 7 cartas que él recibe de parte del Señor Jesucristo eran amenazas a las iglesias a dejar de existir si acaso no dejan el pecado, si acaso no realizan un cambio. ¿Qué podía sorprenderle al apóstol Juan? ¿Qué podría sorprenderle aquí a Juan cuando el panorama para las iglesias gentiles le parecía a él mucho más oscuro, a ver que las iglesias gentiles eran pequeñas por el asedio y la persecución que había sobre ellas? Eran iglesias pequeñas y pocas eran fieles, Así que tal vez la perspectiva del apóstol Juan para los gentiles no era tan buena, aunque sabía que la promesa de Dios a los gentiles también venía. Y ya lo estaba viviendo, pero no veía una buena perspectiva. Solamente un panorama optimista podría sorprenderle respecto a los gentiles. Eso sí podría hacerle decir: he aquí, porque eso es lo que él ve. Entonces eso es justamente lo que le sorprende al apóstol Juan. Mire lo que sigue diciendo el verso 9. Dice: una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Ahí estaba una multitud gentil masiva, estaba cantando, un grupo diferente a los de los 144,000, porque no se los menciona ni como judíos, ni como pertenecientes a ninguna de las tribus, de las 12 tribus de Israel. Ellos son las naciones, está hablando de los gentiles, Vaya, Juan solo conocía una parte de todas las naciones. En el tiempo del apóstol Juan, aún Pablo no había llegado a la China, Pablo no había llegado al Japón, Pablo no había llegado a la América. Él no conocía nada de eso, pero le sorprende ver de todos los lugares. He ahí la sorpresa.
Así que el panorama que para él le parecía oscuro respecto a los gentiles, él dice, no, los gentiles no van a desaparecer. Aquí veo una multitud, aquí veo gente gentil en cantidades. ¿Qué esperanza debe haber recibido el apóstol Juan? ¿Qué ánimo? En tiempos tan difíciles como los que él estaba viviendo, aislado allí, preso en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios. Y qué alegría, qué euforia cuando dijo, he aquí, y vio esa gran multitud. El número es demasiado alto. Mira lo que sigue diciendo, la cual nadie podía contar. Ahora, Dios sí sabía el número, pero humanamente ya era incontable. No había cómo dar cifra alguna. ¿De dónde están viniendo estas personas? Y dice, de todas naciones, que son culturas, y tribus, que son descendencias, y pueblos, que se está refiriendo a todo tipo de razas, y lenguas, que se está refiriendo de todos los idiomas. Nadie se queda fuera, nadie. Cruza todas las barreras y las líneas divisorias que el hombre lo hace por el pecado, pero para Dios todo está abierto. No está diciendo que va a salvar a todas las naciones, de todos los pueblos, tribus y lenguas, no. Está diciendo que todas ellas están saliendo hombres para ser salvados. Es muy posible que la iglesia no tenga éxito, tal vez el día de hoy, ante la gran comisión que se nos dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Pero este grupo, estos santos de la tribulación, ellos sí lo van a hacer. Estos sí lo van a hacer. Los creyentes perseguidos huyen y predican por todo el mundo. Está el ángel que está volando y está predicando este evangelio eterno. Eso es algo que nunca hemos visto, pero en ese tiempo va a haber todo esto. ¿Sí ves? Y están esos testigos, esos 144,000 que van a ir por todas las naciones, por todo lugar predicando el evangelio. Y entonces se va a encender un avivamiento masivo, incontable, de personas que están abrazando la fe de Cristo. Va a ser algo increíble. Ahora, es interesante porque sigue describiendo Juan cómo iban vestidos. Dice, vestidos de ropas blancas. Y las ropas blancas dan una idea de la condición de estos santos, ¿no? De estos santos de la tribulación. La palabra vestido, estolé, describe una túnica. O sea, si hablamos de vestido, en realidad se refiere a una túnica. Y la palabra blanco aquí, en la Reina Valera, blancas que dice, ropas blancas, tal vez no recoge todo el significado de la palabra griega, que significa en realidad brillante, deslumbrante. Así que ellos están teniendo túnicas deslumbrantes, tienen túnicas brillantes. Y las únicas otras personas vestidas así en este libro de Apocalipsis, ya lo estudiamos anteriormente en Apocalipsis 6:9. Si podemos retroceder un poquito, tal vez en su misma página lo pueda tener. Y eso fue cuando se abrió el quinto sello, ¿lo recuerda? Apocalipsis 6:9. Dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entonces, en un momento, en la primera mitad de la tribulación, entonces se va a desencadenar aquí y van a empezar a quitar la vida a los creyentes, persecución para los creyentes y van a morir. Y estos han sido martirizados y están, dice ahora, debajo del altar. Ya han muerto, están en el cielo, están debajo del altar. ¿Qué hacen ellos? Mira el verso 10. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Es como, ¿cuándo vas a detener y tomar venganza? Y síguele diciendo, y se les dieron vestiduras blancas. Y aquí está otra vez, estole leucos, vestiduras blancas. De nuevo, lo mismo que estamos viendo en nuestro texto. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Todavía debía aumentarse ese número. Entonces las personas de Apocalipsis 6, del 9 al 11, son identificadas como creyentes martirizados en la primera mitad de la tribulación. Y nuestro grupo de Apocalipsis 7, del 9 al 11, son creyentes también martirizados en la segunda parte de la gran tribulación y aparecen adicionados al grupo primero.
Ese martirio en el tiempo de la gran tribulación va a ser exagerado. El anticristo va a tener poder total, va a estar a cargo y va a matar a como puede a los creyentes. Así que temprano en la primera mitad de la tribulación la gente comienza a morir por la causa de Cristo y eso se va a acelerar más muertos por la persecución, y luego aparecen ellos en el cielo y están debajo del altar y están orando. Pero a medida que avanza la tribulación desarrollándose en la tierra, ese grupo que está debajo del altar se ha agrandado, se ha adicionado y ya no se puede contar, porque han muerto muchos más y están juntos allá. Algunas veces pensamos que la gente puede venir a los pies de Cristo cuando la situación se torna más fácil. Es tiempo de gracia, no hay persecución, no hay ningún problema. La gente puede venir tan fácilmente a los pies del Señor Jesucristo. Pero no es así, no es así en realidad. Cuando vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, aquí estudiamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, y cuando la iglesia tuvo un impulso tremendo, ¿cuándo fue que la iglesia comenzó a crecer de una manera gigante? Fue cuando hubo persecución. En Hechos capítulo 8 se desata la persecución por las autoridades judías hacia los creyentes, y entonces muchos comienzan a salir de Jerusalén, y entonces llevan el evangelio a Samaria, llevan el evangelio por todo lugar, Antioquía, y luego sabemos lo que ocurrió con el apóstol Pablo, llevando a todo lugar de ese mundo antiguo, el mundo conocido de ese tiempo, y se extendió el evangelio, pero hubo persecución, no fue en momentos fáciles que comenzaron a crecer. El mayor avivamiento que el mundo jamás experimentará vendrá cuando el precio sea el más alto que haya que pagarse para ser creyente. Será en este tiempo de la tribulación. El precio será la muerte, pero habrá la mayor cantidad de conversiones como nunca ha existido en la tierra. Estos son los mártires. Están con esas túnicas blancas como símbolos de ¿qué? De exaltación, son símbolos de la justicia, son símbolos de victoria, son símbolos de alegría, de celebración, porque han sido justificados, han sido librados de la condenación y de los juicios de Dios. Entonces ellos están con esas túnicas blancas, simbolizando todas estas cosas. Estamos seguros de que esta multitud incontable no tiene cuerpos reales en este momento. ¿Por qué? Mira, avancemos un poco acá en Apocalipsis capítulo 20 y el verso 4, que nos describe a estas personas, a los santos muertos en la tribulación. Apocalipsis 24 dice: y vi tronos, dice Juan, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y aquí está, y vi las almas de los decapitados. Aquí los describe como son almas. Sus cuerpos fueron dejados muertos aquí en la tierra, y aquí están las almas de los decapitados. ¿Por causa de qué? Del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, se refiere al tiempo de la tribulación, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron, aquí está algo interesante, y vivieron, dice, y reinaron luego con Cristo 1000 años. Vaya, qué cosas. Hasta antes de Apocalipsis 24 no han cobrado vida, pero mira lo que sigue diciendo el verso 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir, lo que quiere decir que resucitaron en el verso anterior. No volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Así que esta primera resurrección va a suceder justamente en el inicio del reino, como se indica en Apocalipsis 20. Entonces aquí son solo almas. Cuando estamos acá en Apocalipsis 7, son solo almas, las almas de los que habían sido muertos. Así también lo describe Apocalipsis 6:9, cuando estudiamos a este grupo. Ahora, ¿cómo se le puede poner una túnica a una alma? Entonces, lo que nosotros entendemos que es algo simbólico. Esto es simbólico. Porque si no se le ponía una túnica, entonces Juan no los hubiese visto, pues serían transparentes. El alma es invisible. Entonces esta túnica deslumbrante, esta túnica que estaba brillando,
¿no? Y que lo usaban como símbolo de justicia, de su exaltación, como símbolo de victoria, como símbolo de alegría, de regocijo, de que habían sido ellos salvados. ¿Qué más poseía esta multitud? El verso 9 nos sigue diciendo, y con palmas en las manos. Y eso es algo muy interesante. Tenían palmas en las manos, dice. Las ramas de la palma se obtenían de la palmera, lo que nosotros conocemos como la palmera hoy en día. Es ese árbol que crece muchos metros hacia arriba y que no tiene bifurcaciones, es solo recto. La palma, y tiene hojas muy grandes y ramas muy grandes. La misma palma tal vez que conocemos el día de hoy. Esto era un árbol muy familiar para ellos y útil para las personas de ese tiempo por todo lo que proporcionaba. Los israelitas disfrutaron de estas palmas por la utilidad que ellos tenían, sobre todo cuando ellos peregrinaron en el desierto. Veamos unos textos aquí. Vamos a Éxodo 15:27. Éxodo 15:27. Mira, aquí están estas palmeras, ¿no? Eso es lo que significa, son palmeras. Dice así, y llegaron a Elim, ellos están peregrinando en el desierto, y dice, han salido de Egipto, y dice, llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua. Dios está llevándolos a fuentes de agua. Dice, y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Qué lindo lugar para poder acampar. Así que los israelitas disfrutaron de la utilidad de las palmeras. Y fíjate en Números 23:40. Vamos a Números 23:40. Dios les pidió usar estas ramas cada vez que había un tiempo de alegría. Y esto es interesante porque con esto tiene que ver aquí en Apocalipsis. Dios les dijo, utilicen aquí las palmas cuando tengan ustedes momentos de alegría, momentos de fiesta. Números 23:40 dice, y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ahí están las ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. ¿Para qué? Dice, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Así que hermanos, en los tiempos de triunfo de una nación, en los tiempos de celebración, las ramas de palma eran ondeadas como abanicos, como usted hace así, ¿no? Las ondea y las mueve así a las ramas de la palmera. ¿Recuerdan ustedes la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén? Ya esa semana luego iba a morir, era la última semana. Se llama Domingo de Ramos, por eso mismo se llama Domingo de Ramos, porque la gente agitaba las ramas de la palma en sus manos, ¿no? Y era en señal de alegría, ¿no? Ellos asociaban la palma con la liberación, con la celebración, con regocijo, con alegría. Entonces todo eso estaba asociado allí la palma. Ustedes deben recordar la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Era una fiesta conmemorativa judía que recordaba que ellos habían peregrinado en el desierto por 40 años. Y ellos en el desierto, ellos hacían tienditas, y así fue como ellos vivieron en el desierto. Y Dios les dijo que en la posteridad ustedes van a conmemorar esto y van a hacer unas tienditas pequeñas solamente para conmemorar el día que yo les sostuve en el desierto, que yo estaba allí con ustedes, que les liberté, les di la libertad de Egipto y los estuve cuidando por el desierto. Y ellos hacían eso. En las fiestas de los judíos hacían eso, esas pequeñas tienditas, y como techo le ponían estas ramas de palmera. Era así como ponían en los techos. Entonces fue toda una celebración retomar la fiesta de los tabernáculos después del cautiverio. En Nehemías 8:17, si tú ves algo interesante aquí, los judíos había muchísimos años que no habían celebrado la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta que Dios les había dicho que conmemoren, que era importante para Israel. Y fíjate lo que dice Nehemías 8:17, dice, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, dice, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande, muy grande.
Ahora, no solo los judíos, los romanos, los griegos, cuando había celebraciones grandes, ellos también utilizaban estas palmas en sus manos de estas ramas de palmera. Entonces, así que aquí vemos una multitud incontable que está en justicia, en triunfo, en victoria, está en celebración. Y la celebración no solamente representada por las túnicas blancas, sino también por las ramas de palma en sus manos, ¿no? Están ondeando estas ramas de palma en sus manos. La fiesta de los tabernáculos fue en muchos sentidos la fiesta suprema para los judíos. Así ellos la tenían, porque recordó lo que Dios había hecho con ellos, cómo los había liberado de la esclavitud de Egipto y los había cuidado por el desierto durante los 40 años. Entonces esta fiesta tiene una sensación de salvación, tiene una sensación de liberación. Por eso cuando Jesús entró a Jerusalén, entonces ellos ondeaban las palmas de las palmeras, las ramas de las palmeras. ¿Por qué? En signo de que Él es nuestro libertador, Él es nuestro rey, Él es nuestro libertador. Lo hacían con ese sentido. Y aquí está entonces esta multitud incontable celebrando su salvación con estas ramas de palma que son simbólicas, que están en sus manos. Vaya, es una gran bendición. Esto nos lleva al siguiente punto. Entonces, ¿dónde estaba esta gran multitud? ¿Dónde está? ¿Dónde está esta gran multitud? Y el versículo 9 nos sigue diciendo que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Nosotros sabemos y conocemos este lugar. No es que hemos ido allá, pero viajamos con el apóstol Juan, ¿recuerdan? En Apocalipsis 4:1 viajamos con él allá, que dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá. Él estaba en la tierra. Dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Y he aquí un trono establecido, ¿dónde? Dice, en el cielo. Y en el trono uno sentado. Entonces, ¿dónde están estas multitudes? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Porque el texto dice que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. ¿Dónde están las multitudes? No están en la tierra. Ellos están en el cielo. Están donde está el trono. De hecho, dice que están delante del trono. Y Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5 vimos el trono que es descrito como majestuoso. La gloria de Dios sobresalía allí. Como estudiamos cada semana, como los rayos, los truenos y todas cosas que salían, los colores del arco iris y todas esas cosas, estaba la gloria de Dios allí. Este es el trono de Dios. En Apocalipsis 5:6, el Cordero está justo allí, en medio del trono, en el trono de Dios. Y esta multitud se encuentra en el cielo delante del trono. Qué privilegio tan grande. Están delante del trono de Dios, de ese trono glorioso que lo hemos estudiado en los capítulos 4 y 5. Allí están ellos. Y nos preguntamos, ¿cómo es que llegaron ellos allí? ¿Cómo llegaron? Solo por medio de la muerte podían haber llegado a ese lugar, muriendo. Ellos fueron martirizados. Ya leímos Apocalipsis 24 que ellos fueron decapitados, fueron asesinados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, porque ellos no quisieron adorar a la bestia y no se dejaron marcar con el 666 en aquel tiempo. Y entonces sus almas dejaron sus cuerpos aquí en la tierra y entonces sus almas fueron a la presencia de Dios. Sus cuerpos quedaron aquí. Eso sucedió cuando fueron asesinados. Ellos murieron como mártires, como lo dice Apocalipsis 6 del 9 al 11, que también murieron por la causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Así que estos santos están en el cielo debido a la muerte. Así es como llegan allá y están allí este grupo incontable. Muchos de ellos habían sido martirizados, otros de ellos probablemente habían muerto en holocaustos que estaban ocurriendo en el mundo, como los juicios de los primeros 6 sellos, y otros de ellos tal vez murieron por muerte natural, podría ser. Pero la cuestión es que hay un grupo masivo aquí de personas. En gran medida son mártires.
Esta multitud es una multitud de las naciones, ¿no? Es tan grande que desafía el conteo, no hay cómo dar números. Son los santos victoriosos, ellos están celebrantes aquí, ¿no? Porque ellos han sido fieles al testimonio de Jesús y a la palabra de Dios. Y ahora están en la presencia del mismo Dios, delante del mismo trono de Dios. ¡Qué privilegio tan grande! Y ya no están debajo del altar. Antes estaban debajo del altar, estaban orando y pidiendo que ya haga justicia, pero ya han visto que Dios está haciendo justicia. Ya han visto y se han puesto de pie. Y todos están allí ahora. Se han levantado ya, han salido de este lugar y están de pie como mártires que se han adicionado, listos para ver el triunfo y recibir sus cuerpos resucitados y volver a heredar el reino terrenal con Cristo aquí en la tierra. Bueno, hemos visto cómo Juan describe a este grupo de personas y dónde están. Ahora veamos qué es lo que ellos están haciendo. ¿Qué es lo que ellos están haciendo? El versículo 10 nos dice, esto nos habla del accionar de ellos. El accionar de ellos. ¿Qué estaban haciendo? Dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Qué están haciendo ellos? Clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Están adorando ellos, están alabando, están adorando. Esto es lo que los vemos hacer a ellos aquí. Sus oraciones de intercesión se han detenido ya por el momento. Ahora ya no están suplicando, ya no están orando. Ahora se encuentran ¿qué? Están alabando. De hecho dice, clamaban a gran voz. Eso significa que estaban como gritando. Cuando se adora a Dios es como si Dios está diciendo, oye, hazlo con todo tu ser, con toda la voz que tú tienes. Adórame así, alábame así. ¿Y qué estaban diciendo ellos? ¿Qué decían ellos? ¿Qué pronunciaban? ¿Qué gritaban ellos? Dice, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Estas dos palabras son tan interesantes porque toda esa multitud está diciendo nuestro Dios. Todos coinciden a decir que Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Esto es algo sorprendente. Porque echamos una mirada a este mundo, alzamos nuestra cabeza un momento y vemos este mundo y nos desanimamos. Nos desanimamos porque nación tras nación tras nación, al menos a este siglo XXI que estamos, rechaza a Cristo, está rechazando a Cristo nación tras nación. Echas tu mirada a la Europa hoy en día, donde el cristianismo fue tan fuerte. Una vez en tiempos de la Reforma con Martín Lutero, Calvino y muchos más que dejaron este gran legado para nosotros, sobre todo esta justificación por gracia solo por la fe, que él no la entendía, Martín Lutero, y la pudo entender con la gracia de Dios y la operación sobrenatural del Espíritu Santo en él. Y tantas naciones en aquel tiempo abrazaron el cristianismo verdadero, porque se cambiaron naciones. Porque el Evangelio se predicó, la verdad se predicó, pero ahora echamos una vista a Europa y Europa está muerta. No hay esas naciones que estaban vivas. Había un avivamiento del cristianismo, hoy no lo hay. Apenas hay algunas iglesias diminutas por aquí, por acá, en algún otro lugar, pero no hay, está muerta. Y la gran mayoría de esta Europa occidental ha rechazado a Jesucristo. España, Francia, Italia, Alemania, muchos más. Inglaterra, donde fue cuna por el siglo XVII, XVIII, XIX, de grandes avivamientos espirituales, de hombres que salieron como misioneros a muchos lugares. No hay nada de eso. No hay nada de eso. Es tétrico, es oscuro la visión que se ve de la Europa. Y miras a la Europa del Este, que ha estado encerrada en el comunismo durante décadas. Y algunos que otros países han tratado de encontrar su camino en la medida que salen nuevas religiones y han querido tomar algún camino de eso. Pero toda Europa está con el socialismo. Toda Europa está con el socialismo. Echamos la mirada aquí a América Latina y ves que está inmersa en un catolicismo no bíblico, no salvador, es decir,
muertos ciegos en América en cuanto a la verdad del Evangelio. No hay ningún tipo de avivamiento, pero eso no es todo, porque hoy en día domina el socialismo en casi toda América, incluido Estados Unidos, aquella nación que fue fundada con principios cristianos, con principios bíblicos en su constitución. Hoy hasta Estados Unidos está dominada por el socialismo. Es tremendo. Un poquito más allá miramos a Canadá, país muy pagano. No era así, pero muy pagano como los Estados Unidos. Pocas iglesias tienen impacto en estos lugares. Miramos Asia y ¿qué vemos? Está impregnada de tantos sistemas falsos, religiosos, ¿no? Miramos la India y seguimos viendo todo el mundo y decimos, ¿dónde están las personas creyentes? Vamos al África y decimos, ¿dónde están los creyentes? Y podemos decir hoy en día, no los vemos. Pero Juan está viendo una humanidad grandísima, una masa de gente de todas partes. Y están diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios. Ellos están gritando, adorando a Dios y diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios. Vaya, es decir que Dios se ha convertido en el Dios de ellos. Dios se ha convertido en el Dios de ellos y lo están reconociendo. Y ahora están adorándole a Dios así, porque dice al que está sentado en el trono. Y están adorando también, y al Cordero, están adorando al Cordero. Quiere decir que Dios ha hecho un cambio en sus corazones. Y esto es lo sorprendente por lo que ellos acaban de experimentar. Muchas personas están maldiciendo a Dios por los juicios que están recibiendo. Maldicen y maldicen, pero otras personas van a estar siendo salvadas. Sus corazones van a ser abiertos al Evangelio. Van a ser transformados sus vidas. Ellos van a estar allí, a pesar de que hay multitudes que maldicen a Dios, cantidades de personas. Una masa incontable va a estar siendo salvada allí mismo. Y van a estar diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios. Es como decir, Dios tiene el crédito de nuestra salvación. A Él solo adoramos. Es como que están diciéndole eso. Él es nuestro Salvador. Y es fácil decir cuál es el tema de ellos en su adoración. ¿Cuál es el tema de ellos en su adoración? Ahí está, es la salvación. Es al igual que la nuestra. Hoy en día eso es lo que hicimos. Cantamos cerca de cinco alabanzas y todas ellas estamos dando gracias a Dios por la salvación. Lo mismo que ellos, nosotros también hacemos el día de hoy. Pero ellos han entrado a la plenitud de la salvación. Ellos están delante del mismo trono. Han sido liberados del pecado, liberados de la muerte, liberados del infierno, liberados de Satanás, del anticristo en ese tiempo. Ellos han sido liberados de todo eso. Ahora están en la misma sala del trono de Dios. Tienen razón a adorar y decir eso. Él es nuestro Dios. Él es el Dios Salvador. Él es nuestro Dios. ¿Cómo cantaban ellos? Ojalá nosotros cantemos de la misma manera, reconociendo que Él nos ha liberado, que nos ha cantado. Tengamos esa misma fuerza de voz, que no solamente por la fuerza de voz, sino que sale de adentro de nuestro corazón, cantando de que Él es nuestro Dios. Dios es nuestro Dios. Esa es la alabanza, puros elogios, pura exaltación a nuestro Dios. Ahora, en Apocalipsis 5, nosotros pudimos recordar al grupo llamado los 24 ancianos. ¿Recuerdan? ¿Qué representan los 24 ancianos? Representan la iglesia por varias razones que estudiamos en aquel tiempo, porque tenían arpas y las arpas están asociadas a la profecía. Tienen las copas de incienso y eso está relacionado con las oraciones de los santos. Entonces todo eso está indicando de que es la iglesia. Y mira lo que dice Apocalipsis 5:9. Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Están cantando aquí la iglesia que ya fue arrebatada antes de comenzar la tribulación. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Están cantando que nos ha redimido. Este es el canto nuestro. Este es el canto de nosotros. Cantábamos, tú nos has redimido, Señor.
Este es el canto de los cristianos. Dice, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Están simplemente alabando a Dios. ¿Por qué? Por la iglesia. Porque ha redimido a la iglesia. ¿Sí? Y aquí de nuevo aparece un nuevo grupo y están alabando a Dios por la redención también. No son la iglesia, son un nuevo grupo de multitudes incontables que han salido, como dice Apocalipsis 7:14, han salido de la gran tribulación. Entonces lo que aprendemos aquí es que la acción del cielo es principalmente alabanza. ¿Ves? En el cielo eso es principalmente lo que se va a hacer. En Apocalipsis 5 vimos que los que comenzaron esta gran alabanza fueron los ancianos, estaban con las criaturas vivientes y los 4 seres vivos. Pero luego hay más alabanza. Mira el capítulo 5 y el verso 12. Mira, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y mira el verso 13. Mira cómo se unen aquí, dice, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Todo lo creado se está uniendo para alabar a Dios. Y mira cómo termina este cuadro glorioso. Verso 14 dice, los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y eso es lo que es el cielo. Es pura alabanza, puro elogio a nuestro Salvador. Vas a encontrar lo mismo en Apocalipsis 11:15, por tiempo no vamos a leer. Vas a encontrar lo mismo en Apocalipsis 12:10. Y aquí está la alabanza por la salvación. Se alaba por el poder, por el reino y la autoridad de Dios. Y mira en Apocalipsis 19:1, lo encontramos de nuevo. Apocalipsis 19:1. Dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Son las mismas palabras. Siempre están cantando acerca de la salvación en el cielo. Eso es porque son los redimidos y los salvos los que están cantando. Ellos están cantando. Tú nos has redimido. Y por cierto, toda la adoración en el cielo debe enfocarse ¿a quién? A Dios y al Redentor, ¿no? Ahora, mira lo que dice Juan en Apocalipsis 19:10. Dice, y me postré a sus pies, dice, para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Adora a quién? A Dios. Toda la adoración y la alabanza es a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Toda adoración en el cielo se enfoca en Dios. Todo se centra en Dios y en el Cordero. Entonces aquí tenemos este grupo de almas redimidas, están ascendidas en la presencia de Dios y están dedicadas a la adoración. Y finalmente, muy corto esto, veamos un último punto, al menos en esta mañana, y luego vamos a continuar la próxima semana, si Dios permite. Veamos el versículo 11, Apocalipsis 7:11. Es interesante porque ellos están cantando, están entonando este himno de alabanza, muy parecido al de los 24 ancianos, pero noten algo, no lo hacen solos. Mira quién se une aquí a este cántico de los redimidos. Dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué se llama eso? Que no están solos, están asociados. Este grupo está asociado. ¿A qué? A que se le unen toda esta cantidad de ángeles. Dice, todos los ángeles. Debe ser algo increíble. Que nos encontremos allí como alabando a Dios porque hemos sido redimidos y estemos en la presencia de todos esos ángeles que están allí y se unen al cántico de los redimidos. Vaya, esta es una cosa
increíble, ¿no? Pero esto es lo que está viendo el apóstol Juan, porque dice, y todos los ángeles, es enfático, son las criaturas que Dios ha diseñado, ¿no? Y aquí, ¿qué están haciendo? Que al ver cómo los redimidos están adorando a Dios, ellos se sienten estimulados también a unirse en esa adoración. Y ellos han experimentado la salvación, han experimentado la redención, ellos no lo han experimentado, pero se sienten estimulados al ver cómo los redimidos pueden cantar de esa manera, cómo adoran a Dios, y ellos se sienten movidos a unirse a ellos también para alabar a Dios. Porque los ángeles no experimentan salvación. Los que cayeron condenados son condenados. No hay remisión para ellos. No hay cómo arrepentirse para ellos. Y los que nunca han caído, ellos no saben lo que significa ser salvados. Pero ellos sienten mucha curiosidad por la salvación, porque es algo que ellos no pueden explicar, porque ellos nunca lo han experimentado, ni lo van a experimentar. ¿No? Ellos no saben lo que es haber caído y luego ser redimidos por Dios. No saben eso, pero hay mucha curiosidad. El apóstol Pedro señala esto de una manera interesante en 1 de Pedro 1:12. Dice, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Mira, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Tienen una curiosidad tremenda los ángeles, ¿ves? En Efesios 3, que también estudiamos esta carta, vemos cómo el Señor salva a la iglesia. ¿Para qué? Para que a través de la iglesia pueda dar a conocer la múltiple sabiduría. ¿A quiénes? A los gobernantes, a las autoridades que están en los cielos. Así que ellos tienen una curiosidad de ver cómo es que la iglesia le adora a Dios, cómo estos redimidos pueden adorar a Dios, cómo tienen esta unidad y cómo adoran y alaban a Dios. Esta obra salvadora ellos no la pueden experimentar, ni la van a experimentar, pero están fascinados por la obra salvadora de Dios en los redimidos. Y tienen una curiosidad tremenda, ¿no? Y están allí, están de una manera observando, viendo, ¿no? A la expectativa de qué es lo que hace la iglesia y cómo Dios es exaltado a través de la iglesia. Y ellos están allí para unirse, ¿no? Vemos esta inmensa multitud que viene a la presencia de Dios vestidos con túnicas blancas, que significa y simboliza el triunfo, la victoria. Están celebrando y pasan tiempo adorando a Dios por la salvación. Y esto provoca de alguna manera, de una manera tal que los ángeles se ven abocados a unirse a ellos también para alabar a Dios. Todos están así. Esto debe traer mucha esperanza a nosotros, porque es increíble saber que luchamos en esta vida y tenemos deseos tan fuertes y deseos tan intensos de que el Evangelio triunfe. Y es inexplicable cómo la gente puede escuchar el Evangelio y se aleja hoy en día, se aleja. Pero aquí vamos a ver una multitud incontable de gente. A veces los cristianos tenemos el complejo de mártires. Sentimos que somos superados en número por algo, ¿no? Es que somos tan pocos, y entonces no se puede hacer nada, el mundo está perdido, ¿no? En este tiempo del virus del COVID-19, muchos cristianos están decepcionados al ver a líderes cristianos y pastores con reputación de tener buena doctrina, que en vez de guiar a sus congregaciones a obedecer a Dios, reuniéndose en los templos locales para no pecar, dejando de congregarse y para no dejar de experimentar el crecimiento espiritual en el seno de la congregación, más bien se han puesto a repetir la misma retórica engañosa del sistema de este mundo y de los medios de comunicación. Hacen lo mismo, la misma retórica del mundo llevan a la iglesia. Estamos en pandemia, todo eso es discutible, lo hemos hablado aquí, no hay ninguna pandemia. Usa la mascarilla para que te proteja, sabemos que eso no protege, ¿ves? Distanciamiento social, ama a tu hermano, no yendo a la iglesia, pecas, en Hebreos 10, 24 y 25. Y ahora diciéndote, vacúnate, que esa es la salvación. Pero ahora ya han cambiado porque siguen habiendo casos, ¿no? Entonces dice, vacúnate para que no te dé tan fuerte el COVID, es lo que están diciendo. Por favor, en nuestra congregación cualquiera puede vacunarse o no. Esto es algo
personal, es algo de conciencia, nada más. Nosotros no estamos para acusar si alguien se vacuna o no. No tiene nada que ver con esto. Pero es como repiten la retórica de este mundo engañoso, este sistema engañoso del mundo. Muchos pastores están con eso, empujando a sus iglesias a hacer cosas como estas. Eso no nos toca a nosotros ni al gobierno. Eso es cuestión de conciencia. ¿Qué necesita mi cuerpo? Nada más. Eso es todo. Y otros pastores no dicen nada, que es otorgar la retórica de los medios. Y algunos cristianos, a ver la infidelidad de los pastores, entonces se van como a un rincón allí, al rincón, diciendo, solo unos pocos hemos quedado. Así como dijo Elías, solo yo he quedado, Señor, solo yo he quedado, Señor. ¿No? Y pensamos que estamos en el grupo de los perdedores, de los pocos, que no pueden hacer nada. Yo pensaba que íbamos a salir triunfantes, íbamos a ser una cantidad de cristianos que iban a sacar el pecho y sacar la cara, pero no ha habido nada de eso, no ha habido nada de eso. Dios le dijo a Elías, 7,000 no han doblado la rodilla a Baal. 7,000 fieles, le dijo, no han doblado la rodilla a Baal. Bueno, se acerca el día en que por la gracia de Dios y su misericordia el Evangelio triunfará. Se acerca ese día. Triunfará en todo el mundo, en todo el mundo. Y la promesa de salvación a las naciones de la tierra se cumplirá. Será el mejor de los momentos, en el peor de los tiempos de la humanidad, ¿sí? La obra de Jesucristo culminará en ese gran avivamiento. Creo que nosotros podemos ver la fidelidad de los apóstoles y de los primeros cristianos, cómo pagaron el precio por la fe. Podemos ver la fidelidad de los reformadores, cómo muchos murieron y muchos sufrieron los despojos para que la fe se mantenga y el evangelio verdadero se mantenga. Fueron fieles, fueron fieles. Miramos al futuro y vemos el triunfo total de las naciones, ¿no? En una época de la tribulación en que los gentiles de una manera incontable van a ser salvados pagando el mayor precio que es morir. Creo que esto nos anima a nosotros el día de hoy. Estamos aquí en el siglo XXI. Esto se va a ir poniendo cada vez más difícil de parte de los gobiernos para manejar y tener todo en preparación para lo que sabemos que va a venir. Entonces nos anima a ser fieles. Creo que este es el mensaje que nos deja el texto. Seamos fieles, seamos animados a ser fieles. Más vamos a ver la próxima semana. Oremos. Padre, gracias por lo que tú nos das, por el aliento que tú nos das. Nos haces ver el fin de todo, Señor. Nos haces ver la iglesia triunfante en el cielo y a cantidad de gentiles, Señor, allí de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las tribus, de todos los idiomas, pagando un precio altísimo, Señor. ¿Cómo animas nuestros corazones, Señor, el día de hoy? Oh, Padre, ayúdanos a ser fieles, a no negar tu nombre, Padre. Te agradecemos todo. Pon el poder de tu Espíritu en cada uno de nosotros de una manera especial. En esta iglesia y en muchas otras iglesias tuyas, Señor. Hazlo, Padre. Gracias te damos por lo que obras en nuestras vidas. Gracias por la fidelidad tuya. Gracias por las promesas, porque estamos seguros en ellas, Señor. Son ciertísimas para nosotros. Y esto nos da y nos anima para ser fieles en ti. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos. Gracias, Padre, por este tiempo que hemos estado en tu presencia, alabándote, adorando de muchas maneras. Ahora, Señor, bendice el tiempo de la comunión con los hermanos y llévanos con tus más ricas bendiciones, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos a las 5 de la tarde.